Dicen que la memoria es como un viejo álbum de fotos. Algunas imágenes se vuelven amarillas, otras se borran, pero siempre queda algo. A menos que alguien, sin que lo notes, comience a arrancar las páginas. Así comenzó la historia de un hombre que un día dejó de recordar dónde había dejado sus llaves, y poco después olvidó el camino a casa. No era distracción, no era cansancio, era como si cada noche alguien apagara, poco a poco, las luces de su mente. Lo conocí en una sala de hospital donde el silencio se siente más pesado que el aire, con paredes que parecen escuchar cada suspiro y retener cada lágrima. Tenía 56 años, rostro amable, mirada perdida, y una esposa que sostenía su mano como si con eso pudiera evitar que se deslizara aún más hacia el olvido. «Doctor, ayer me preguntó quién era yo», me dijo ella con los ojos vidriosos. Fue en ese momento que supe que esta no sería una historia cualquiera, porque detrás de un olvido así, siempre hay un misterio oscuro esperando ser descubierto. El olvido común, el de todos los días, es como esa neblina suave de la mañana, molesta, pero pasajera. Sin embargo, en él era una niebla espesa que no se disipaba, que ocultaba algo mucho más grave, algo que avanzaba sin freno. Lo peligroso de estas señales es que, al inicio, todos las confundimos con simple estrés, exceso de trabajo, o incluso con la edad, y mientras lo justificamos, el verdadero enemigo se instala, se alimenta y crece. La memoria, para que la entiendas, es como un gran sistema ferroviario, millones de trenes de información viajando por vías perfectamente trazadas en tu cerebro. Una infección cerebral es como si una tormenta eléctrica destruyera las señales, doblara los rieles y descarrilara los vagones. El resultado, datos perdidos, recuerdos que se mezclan, y otros que jamás regresan. Esto no es ciencia ficción, es la realidad que he visto en pacientes a lo largo de los años. Como aquel joven de 32 años que, tras una simple gripe mal cuidada, desarrolló una meningitis que lo dejó sin recordar su propio nombre durante semanas. O aquella mujer de 40 que, después de un viaje a una zona rural, regresó con fiebre y dolor de cabeza, y terminó luchando contra una encefalitis provocada por un virus que había entrado sin invitación. Las infecciones cerebrales son traicioneras. No llegan con fanfarrias, sino en silencio, se infiltran como ladrones en la noche, aprovechando grietas en tu sistema inmunológico, heridas mínimas o simples hábitos de descuido. Y no discriminan. Pueden atacar a un niño que juega en la tierra, a un adulto que vive en la ciudad, o a un anciano que cree estar seguro en su hogar. Quiero que imagines lo que significa despertar un día y no saber en qué año estás, o mirar a tu hijo y sentir que su rostro es familiar, pero su nombre se te escapa. No es solo olvidar, es perder fragmentos de ti mismo. Es como si alguien rompiera un espejo y cada trozo que falta fuera un pedazo de tu vida. El caso de este paciente comenzó como cualquier historia que muchos pasarían por alto, un olvido aquí, una confusión allá, hasta que un día no pudo recordar el camino hacia la tienda en la que había trabajado por más de 20 años. En ese instante, su familia entendió que no se trataba de cosas de la edad, era una señal de alarma, una sirena que gritaba que algo iba muy mal. Y así, sin saberlo, estaban frente a un enemigo invisible, que no solo quería borrar recuerdos, sino también poner en riesgo su vida. Porque el cerebro, ese archivo perfecto que guarda quienes somos, no tolera ataques prolongados. Cada minuto cuenta, cada síntoma ignorado es como abrirle la puerta a un incendio silencioso. Hoy, mientras te cuento esta historia, quiero que entiendas que no es un relato para asustarte, sino para despertarte, porque cualquiera de nosotros puede estar a una decisión equivocada, a un descuido o a un mal hábito de abrirle el paso a una infección cerebral, y cuando eso pasa, no solo se apaga la memoria, se apaga la esencia misma de lo que somos. Desde hace años sabemos que el olvido es parte natural de la vida. Pero existe una frontera muy delgada entre lo que es normal y lo que se convierte en una señal de alarma.
Todos hemos experimentado el clásico momento en el que no recordamos dónde dejamos el celular o qué íbamos a decir en medio de una conversación y lo atribuimos al estrés, la fatiga o simplemente a que estábamos distraídos. Sin embargo, hay olvidos que no son producto del cansancio ni de la rutina, son como grietas en un muro que poco a poco se ensancha hasta amenazar con derrumbarlo todo. El problema es que al inicio estas grietas no duelen, no se ven y no asustan, pero su avance es constante. En el caso del paciente del que estamos hablando, los primeros síntomas fueron sutiles, casi imperceptibles para él y para su familia. Al principio, olvidaba conversaciones recientes y repetía preguntas que ya había hecho minutos antes. Podría parecer un simple despiste, pero la repetición constante y la confusión temporal eran señales de que algo estaba interrumpiendo el normal funcionamiento de su memoria. La memoria humana no es un archivo estático, es un proceso dinámico en el que la información se codifica, se almacena y se recupera de manera continua. Cuando una infección cerebral interfiere en cualquiera de estas fases, el resultado es un deterioro que no se detiene por sí solo. Imagina tu cerebro como una inmensa biblioteca perfectamente organizada. Cada libro es un recuerdo, cada estantería un área del cerebro. Cada bibliotecario un sistema de neuronas que trabaja incansablemente para que encuentres lo que buscas. Ahora imagina que una infección es como un incendio silencioso, que empieza en una esquina, quemando páginas, distorsionando títulos y dejando cenizas donde antes había historias completas. El primer síntoma es esa sensación extraña de no encontrar el libro que siempre estuvo ahí, y conforme avanza el daño, los pasillos se vuelven confusos y las estanterías se desploman. Lo peligroso de esta etapa es que la mayoría de las personas lo ignora o lo justifica. Es que estoy envejeciendo, últimamente duermo mal, será el estrés del trabajo. Esas frases son trampas mentales que permiten que el enemigo gane tiempo. Lo mismo ocurrió con un paciente que vi hace años, un hombre joven, apenas 28 años, que comenzó a olvidar rutas conocidas y a confundir nombres de personas con las que trabajaba a diario. Durante meses lo atribuyó al cansancio, hasta que un día no pudo encontrar el camino a casa. Tenía una encefalitis provocada por un virus que había contraído tras una infección respiratoria común. Su vida cambió en cuestión de días. En las infecciones cerebrales, el inicio casi siempre es traicionero. Puede empezar con dolor de cabeza persistente, ligera confusión, dificultad para concentrarse, irritabilidad o cambios en el comportamiento. Son síntomas que muchas veces no asociamos con algo grave, pero que en realidad son el preludio de un daño que puede ser irreversible. La inflamación del tejido cerebral, provocada por bacterias, virus, hongos o parásitos, afecta zonas críticas como el hipocampo, responsable de la memoria a corto plazo, y la corteza cerebral, encargada de la planificación y el pensamiento complejo. Cuando estas áreas se inflaman, las conexiones neuronales se alteran, y la información no fluye como debería. Un detalle que la mayoría desconoce es que el cerebro, a pesar de ser un órgano vital, tiene una capacidad limitada para regenerarse después de ciertos daños. No es como la piel, que puede cicatrizar. Aquí, cuando una conexión se rompe, la pérdida puede ser definitiva. Por eso es tan importante reconocer que cuando el olvido empieza a invadir lo cotidiano, no es prudente esperar a que se pase solo. Cada día que una infección actúa sin control, es como dejar que la humedad penetre en los cimientos de una casa. Tarde o temprano, la estructura colapsará. Volviendo al paciente, su esposa relató que una de las primeras veces que sintió miedo real fue cuando él la miró y, con una sonrisa extraña, le preguntó cómo se llamaba. Ella pensó que estaba bromeando, pero su mirada vacía y su tono confundido le dejaron claro que no lo hacía. Fue ese momento el que encendió todas las alarmas. Detrás de ese olvido, había algo que estaba apagando poco a poco las luces de su conciencia, y cada día que pasaba, esa oscuridad ganaba terreno. Este punto de la historia nos enseña algo fundamental. El primer síntoma no es solo una señal de advertencia. Es una ventana de oportunidad.
Reconocerlo a tiempo es la diferencia entre recuperar lo perdido o permitir que se borre para siempre. El olvido que deja de ser normal no solo roba nombres y fechas, roba momentos, roba identidades, roba historias que jamás volverán. Y en el caso de una infección cerebral, cada minuto que pasa es un paso más hacia ese vacío del que, a veces, ya no hay retorno. La memoria es uno de los procesos más fascinantes y complejos del cerebro humano. Un fenómeno que va mucho más allá de recordar fechas o nombres, es el pilar sobre el que se sostiene nuestra identidad. La suma de nuestras experiencias, aprendizajes y emociones. Sin memoria no hay historia personal. Y sin historia personal somos como un libro con las páginas en blanco. Lo impresionante es que este mecanismo funciona de manera tan natural que no solemos pensar en él, hasta que algo empieza a fallar. Cuando la memoria se ve afectada por una infección cerebral, el daño no solo es un problema de recordar o no recordar, es un trastorno que altera el presente, distorsiona el pasado y oscurece el futuro. Para comprenderlo, imagina que tu mente es una ciudad gigantesca con calles, avenidas y autopistas que interconectan millones de puntos de información. Las neuronas serían los vehículos que transportan recuerdos, pensamientos y emociones, moviéndose a través de estas vías con precisión milimétrica. Cuando una infección invade el cerebro, es como si se levantaran barricadas, se bloquearan carreteras y se destruyeran puentes. La información ya no fluye con la misma facilidad. Algunos datos nunca llegan a su destino, y otros se pierden para siempre en el caos. El resultado es una sensación de confusión y vacío que el paciente muchas veces no puede describir con palabras, pero que percibe como una desconexión con la realidad. En el caso del paciente que nos ocupa, los estudios mostraron que la infección había inflamado zonas clave como el hipocampo y la corteza prefrontal. El hipocampo, ubicado en lo profundo del lóbulo temporal, es esencial para la formación de nuevos recuerdos. Cuando esta estructura se inflama, la capacidad de almacenar información reciente se ve gravemente comprometida, lo que explica por qué el paciente podía narrar con detalle historias de su infancia, pero no recordaba lo que había comido esa misma mañana. Por otro lado, la corteza prefrontal es el centro de la planificación, la toma de decisiones y el pensamiento lógico. Cuando se ve afectada, el paciente experimenta dificultad para organizar ideas, resolver problemas y mantener la atención. Este tipo de daño no solo provoca olvidos, sino que distorsiona la memoria. En algunos casos, los pacientes inventan recuerdos para llenar los vacíos, un fenómeno conocido como confabulación. Esto no es mentira consciente, sino el intento del cerebro de dar sentido a lo que ya no entiende. Recuerdo a una paciente que, internada por encefalitis, aseguraba que había viajado a un país que en realidad nunca había visitado. Su mente mezclaba fragmentos de películas, conversaciones y recuerdos reales para construir una historia que llenara el vacío que la infección había dejado. Las infecciones cerebrales pueden ser provocadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, y cada uno de ellos causa daños de forma diferente. Por ejemplo, la meningitis bacteriana suele producir inflamación en las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, provocando presión intracraneal y alterando el funcionamiento neuronal. La encefalitis viral, en cambio, ataca directamente el tejido cerebral, afectando áreas específicas y causando daño celular directo. En ambos casos, el resultado es una disrupción de las conexiones sinápticas, que son como los cables eléctricos que transmiten la información de una neurona a otra. Si estos cables se cortan, el sistema entero se apaga en esa zona. El problema es que la memoria no funciona de manera aislada. Está profundamente ligada a nuestras emociones, a nuestra capacidad de aprendizaje y a nuestro sentido del yo. Por eso, cuando se pierde, el impacto no es solo cognitivo, sino también emocional y social. El paciente empieza a sentirse inseguro, dependiente y, muchas veces, incomprendido. La familia, por su parte, vive una mezcla de frustración y tristeza, porque la persona que aman sigue ahí físicamente, pero partes de su esencia parecen haberse desvanecido. Uno de los aspectos más duros de este proceso es que el deterioro puede avanzar de forma gradual.
lo que engaña tanto al paciente como a su entorno. No se trata de un apagón repentino, sino de una serie de pequeñas fallas en las que cada vez se pierden más lámparas dentro de la ciudad mental. Un día olvidas una palabra, al siguiente un rostro, después una fecha importante, y de pronto te das cuenta de que el mapa entero ha cambiado. En el caso que narramos, la infección había comenzado semanas antes de que se detectara. El paciente ya había mostrado signos de desorientación y lapsos de memoria, pero nadie pensó en un problema cerebral hasta que los olvidos empezaron a interferir con tareas básicas. Cuando finalmente se realizó una resonancia magnética, se evidenció la inflamación en múltiples áreas, confirmando lo que ya sospechábamos. El laberinto de su mente estaba bloqueado en varios puntos, y cada pasillo perdido era un recuerdo que difícilmente volvería. Entender por qué la memoria falla en estos casos es fundamental para actuar a tiempo. No basta con reconocer que alguien anda olvidadizo. Hay que comprender que, detrás de ese síntoma, puede haber una batalla invisible entre las defensas del cuerpo y un agente invasor que está destruyendo las conexiones que nos definen. Y en esa batalla, el tiempo es el recurso más valioso. Cuanto antes se detecta y se trata la infección, más posibilidades hay de salvar no solo la vida del paciente, sino también la esencia misma de quien es. Descubrir qué está causando que la memoria de una persona se apague poco a poco es como seguir las huellas de un criminal experto en borrar su rastro. En la medicina, identificar una infección cerebral no es un acto de suerte, es el resultado de una investigación minuciosa, paciente y precisa. Es adentrarse en un territorio donde cada síntoma es una pista, cada resultado de laboratorio es una pieza del rompecabezas, y cada minuto que pasa es tiempo que el enemigo gana para seguir avanzando. Lo complicado es que este enemigo no siempre se presenta de forma clara, muchas veces se oculta tras síntomas difusos que podrían pertenecer a decenas de enfermedades distintas. En el caso del paciente que nos ocupa, su historia clínica fue el primer mapa que nos guió hacia el diagnóstico. Relatos de olvidos persistentes, confusión creciente y cambios de comportamiento fueron a la señal inicial de que el problema estaba en el sistema nervioso central. No bastaba con saber que olvidaba cosas, había que determinar por qué. El examen físico-neurológico fue esencial para detectar signos que, a simple vista, podrían pasar desapercibidos: movimientos oculares alterados, reflejos anormales, dificultad para coordinar acciones simples y un tiempo de respuesta más lento ante estímulos. Estos hallazgos eran como luces de advertencia encendiéndose una tras otra. El siguiente paso fue acudir a las herramientas de imagen, nuestras ventanas al interior del cerebro. La resonancia magnética reveló lo que sospechábamos: zonas inflamadas en estructuras profundas como el hipocampo y la corteza frontal, con un patrón que sugería un proceso infeccioso activo. En este punto, la imagen no solo confirmaba la presencia del enemigo, sino que nos mostraba dónde estaba atacando con más fuerza. La tomografía computarizada, aunque menos detallada para el tejido blando, fue útil para descartar lesiones estructurales como tumores o hemorragias que pudieran estar contribuyendo a los síntomas. Pero una imagen, por sí sola, no siempre basta para identificar al invasor. Para eso, el análisis del líquido cefalorraquídeo se vuelve una herramienta crucial. Obtenerlo mediante punción lumbar nos permitió buscar marcadores de inflamación, presencia de microorganismos y alteraciones en los niveles de glucosa y proteínas. En el caso del paciente, el líquido mostraba una elevación significativa de leucocitos y proteínas, un indicio claro de que el sistema inmunológico estaba en plena batalla contra un agente infeccioso. La microbiología hizo el resto. Cultivar el líquido y analizarlo al microscopio permitió confirmar la presencia de un virus específico, cerrando así el círculo diagnóstico. Detectar al enemigo en una infección cerebral es un proceso que combina ciencia, experiencia y paciencia. No es como encontrar una puerta abierta en un crimen. Es como rastrear a un intruso que ha aprendido a disfrazarse de huésped. Por eso es vital conocer los patrones clínicos y los factores de riesgo. Viajes recientes a zonas endémicas, antecedentes de infecciones previas, heridas abiertas, cirugías recientes o condiciones que debiliten el sistema inmunológico. Cada uno de estos elementos,
Es como una huella en la arena que, si no se analiza a tiempo, el viento puede borrar. En este caso, el diagnóstico temprano marcó la diferencia. Si bien la infección ya había causado daño en la memoria reciente, la intervención rápida evitó que se extendiera a otras áreas críticas como el tronco encefálico o el cerebelo, cuya afectación habría significado consecuencias mucho más graves, incluso potencialmente mortales. La detección precoz es como cortar el avance de un incendio forestal antes de que consuma toda la montaña. Cada minuto cuenta, y la rapidez puede significar la diferencia entre salvar un bosque entero o ver reducido todo a cenizas. Lo más impresionante de este proceso es que, para el paciente y su familia, muchas de las pruebas parecían excesivas al inicio. ¿De verdad es necesario tanto estudio por unos olvidos?, preguntaban. La realidad es que en neurología, los síntomas pequeños pueden ser la punta de un iceberg que esconde una masa enorme bajo la superficie. La experiencia nos ha enseñado que subestimar un síntoma neurológico es abrirle la puerta al desastre. En medicina, y especialmente en neurología, detectar al enemigo oculto no es un lujo. Es una obligación, porque cada hora de retraso le da a la infección más tiempo para expandirse. Y cada avance que logra es un recuerdo más que se pierde, una función más que se apaga, una parte más de la persona que quizá nunca vuelva. No todas las infecciones cerebrales llegan como consecuencia de accidentes, heridas graves o viajes a lugares exóticos. Muchas veces, la puerta que les permite entrar se abre lentamente, casi de forma imperceptible, a través de hábitos que parecen inofensivos y que repetimos día tras día sin medir las consecuencias. La mente humana suele pensar que el peligro está lejos, que las amenazas son cosas de películas o de historias ajenas, pero la realidad es que los peores enemigos son aquellos que se instalan sin hacer ruido, que aprovechan nuestra falta de atención y nuestras rutinas descuidadas para echar raíces y avanzar sin que nos demos cuenta. Entre los factores que facilitan el camino de una infección cerebral está el descuido de nuestra salud básica. Dormir poco, alimentarse de forma deficiente, mantener un alto nivel de estrés y no tratar a tiempo enfermedades comunes, como la gripe o las infecciones dentales, son como pequeñas grietas en un muro que protege nuestro cerebro. Una infección que comienza en una muela, por ejemplo, puede diseminarse a través del torrente sanguíneo y llegar a las meninges o al tejido cerebral, provocando una inflamación potencialmente mortal. Este tipo de complicaciones, aunque poco conocidas por la mayoría, son una realidad que los médicos vemos con más frecuencia de la que quisiéramos. El sistema inmunológico, esa red de defensa que trabaja las 24 horas para mantenernos con vida, se debilita ante los malos hábitos. El consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la exposición constante a contaminantes ambientales disminuyen la capacidad del cuerpo para reaccionar frente a microorganismos invasores. No se trata solo de virus o bacterias agresivas. Incluso agentes que en condiciones normales serían controlados sin problemas pueden convertirse en una amenaza letal cuando nuestras defensas están bajas. Es como dejar las puertas y ventanas abiertas en una ciudad insegura. Tarde o temprano, alguien entrará. La higiene personal y del entorno es otro factor determinante. Lavarse las manos de forma correcta, mantener limpios los utensilios de cocina, refrigerar adecuadamente los alimentos y evitar el contacto con agua o comida contaminada, son prácticas que muchos consideran obvias, pero que en la realidad se descuidan con frecuencia. En regiones donde el saneamiento básico es limitado, las infecciones parasitarias como la neurocisticercosis, causada por larvas de Taenia solium, son responsables de daños cerebrales severos. Y lo más alarmante es que no se requiere un contacto directo con el parásito adulto para enfermar, basta con ingerir accidentalmente huevos microscópicos presentes en alimentos mal lavados o agua no tratada. También debemos hablar de los hábitos médicos que algunas personas ignoran o minimizan. Saltarse revisiones periódicas, no completar tratamientos antibióticos o automedicarse pueden dar lugar a infecciones crónicas o resistentes a los medicamentos. El uso incorrecto de antibióticos, por ejemplo, no solo mata a las bacterias malas, sino que también debilita a las buenas, esas que forman parte de nuestra flora protectora.
Esto deja espacio para que patógenos más agresivos se instalen y avancen sin oposición. En el caso de infecciones cerebrales, cada hora de retraso en el tratamiento adecuado es una hora que el microorganismo aprovecha para inflamar, destruir tejido y dejar secuelas irreversibles. Hay un aspecto que suele pasarse por alto: las heridas abiertas, por pequeñas que sean. Un corte en la piel, una perforación, una herida quirúrgica, o incluso una lesión deportiva pueden ser la puerta de entrada para bacterias que, una vez en el torrente sanguíneo, tienen la capacidad de llegar al cerebro. No es casualidad que, en medicina, cualquier paciente con fiebre, dolor de cabeza intenso y antecedentes de infección reciente deba ser evaluado con urgencia para descartar meningitis o encefalitis. Pero no todo está perdido. La misma puerta que se abre con malos hábitos puede mantenerse cerrada con decisiones conscientes. Una dieta balanceada rica en frutas, verduras y proteínas de calidad fortalece el sistema inmunológico. Dormir lo suficiente permite que el cuerpo repare daños y mantenga sus defensas en óptimas condiciones. El ejercicio regular mejora la circulación, lo que facilita que las células de defensa lleguen rápidamente a cualquier zona que lo necesite. Y algo tan sencillo como beber suficiente agua ayuda a mantener el equilibrio de los sistemas que regulan nuestras funciones vitales. El caso de nuestro paciente ilustra este punto a la perfección. Su infección cerebral no apareció de la nada. Comenzó con una infección respiratoria que no recibió tratamiento completo y que, poco a poco, debilitó su sistema inmunológico. El descuido inicial fue el primer ladrillo que se quitó de un muro que parecía sólido, y para cuando se quiso actuar, el daño ya estaba hecho. Esto nos recuerda que prevenir siempre será más fácil, más seguro y menos costoso que tratar. En el terreno de la salud cerebral, las oportunidades perdidas rara vez vuelven. Los hábitos que mantenemos son como llaves. Algunos abren puertas hacia la enfermedad y otros cierran el paso a los invasores. La diferencia entre uno y otro está en la conciencia que tengamos de nuestros actos diarios. Y en el caso de las infecciones cerebrales, la línea entre la salud y la tragedia puede depender de una decisión tan sencilla como lavarse las manos, terminar un tratamiento o acudir al médico a tiempo. No hay hábito pequeño cuando se trata de proteger al órgano que guarda todo lo que somos. Cuando un cerebro ha estado al borde del colapso por una infección, las lecciones que deja esa experiencia son mucho más que simples recomendaciones médicas. Son advertencias que deberían marcar un antes y un después en la vida de cualquier persona. Un episodio así nos recuerda que nuestra mente no es invencible, que no basta con desear estar bien para estarlo, y que los daños que sufre este órgano no siempre pueden repararse. El cerebro no es como una computadora a la que se le reemplaza un componente y vuelve a funcionar igual. Una vez que se pierde una parte de su estructura o de sus conexiones, muchas veces no hay vuelta atrás. La primera gran lección es la importancia de escuchar al cuerpo cuando algo no está bien. No se trata de caer en la paranoia ni de vivir pendiente de cada síntoma, sino de reconocer que nuestro organismo tiene formas de avisarnos cuando algo está fuera de lo normal. El dolor de cabeza que no cede, la fiebre que se mantiene, los cambios en la visión, la pérdida de coordinación o el olvido repentino de cosas básicas, no son caprichos ni exageraciones, son señales de que algo grave puede estar ocurriendo. Y en el caso del sistema nervioso, cada hora de retraso puede significar más daño, más pérdida y menos posibilidades de recuperación. Otra lección que deja un cerebro en peligro es que la salud no se sostiene únicamente en medicamentos y tratamientos, se construye día a día con decisiones conscientes. La prevención es un trabajo silencioso que no suele recibir aplausos, porque no vemos los peligros que estamos evitando, pero es precisamente esa invisibilidad la que salva vidas. Mantener las vacunas al día, realizar chequeos médicos periódicos, tratar a tiempo cualquier infección y adoptar hábitos saludables, no es un lujo, es una inversión en años de vida con calidad. El caso del paciente que hemos seguido hasta aquí es un ejemplo contundente. A pesar de recibir tratamiento a tiempo, su memoria reciente quedó marcada por lagunas que probablemente lo acompañarán para siempre. Puede vivir, sí, pero cada vez que intenta recordar algo ocurrido hace pocas horas y no lo logra, revive la fragilidad de nuestra condición humana.
Es como tener una casa hermosa con habitaciones cerradas para siempre. El resto de la estructura puede mantenerse firme, pero las zonas que se perdieron nunca podrán habitarse de nuevo. También hay una lección emocional que suele pasar desapercibida. La importancia de la red de apoyo. Un paciente con una infección cerebral no solo enfrenta un reto físico, sino también psicológico y social. El acompañamiento de la familia, la comprensión de los amigos y el soporte de profesionales de la salud mental son fundamentales para la recuperación. La mente no se sana en aislamiento. Necesita estímulos, afecto y un entorno que la ayude a reorganizarse. Las neuronas tienen una capacidad sorprendente para adaptarse y formar nuevas conexiones. Pero ese proceso es más efectivo cuando se combina con un ambiente enriquecedor y libre de estrés innecesario. Y por último, quizá la lección más dura. Entender que la vida puede cambiar en un instante. Un día estás conduciendo hacia el trabajo pensando en tus pendientes, y al siguiente te despiertas en una cama de hospital, sin recordar cómo llegaste allí. Esta realidad nos obliga a valorar lo que tenemos ahora, a cuidar nuestra salud como prioridad y a no dejar para mañana las decisiones que pueden protegernos hoy. El cerebro guarda nuestra historia, nuestros amores, nuestras metas y nuestras experiencias. Protegerlo es proteger todo lo que nos define como personas. En definitiva, un cerebro que ha estado en peligro nos deja una advertencia clara. No subestimar lo invisible, no ignorar las señales, y sobre todo, no posponer la prevención. Porque en el terreno de la salud neurológica, lo que hoy parece un pequeño descuido puede ser, en silencio, el principio de una pérdida que ni el tiempo ni la ciencia podrán devolvernos por completo. Hay historias que uno escucha, y, aunque intentara, sería incapaz de borrar de la memoria. No porque sean alegres, sino porque llevan una carga tan intensa de realidad y de advertencia que se clavan como una marca imborrable. La de este paciente es una de ellas. Su camino comenzó con olvidos pequeños, casi triviales, pero que terminaron revelando la presencia de un enemigo silencioso que había invadido el órgano más preciado que tenemos, el cerebro. Esta experiencia no es solo un relato médico, es un recordatorio de que todos, sin importar la edad, la condición física o el estilo de vida, estamos expuestos a amenazas que pueden cambiarlo todo en cuestión de días. Este caso no busca asustar, sino abrir los ojos. La vida diaria, con sus prisas y obligaciones, nos hace creer que la salud es algo que está garantizado, como si fuera una cuenta bancaria con fondos infinitos. Pero la verdad es que cada decisión que tomamos, cada hábito que mantenemos y cada síntoma que ignoramos, es un depósito o un retiro en esa cuenta. Cuando el saldo llega a cero, no hay préstamos que puedan devolvernos lo perdido. Y con el cerebro, las pérdidas son, la mayoría de las veces, irreversibles. Por eso, esta historia debería quedarse contigo, no como un recuerdo incómodo, sino como una brújula que te ayude a tomar mejores decisiones. En el caso del paciente, los médicos logramos contener la infección. Pero no todo se recuperó. Algunas áreas de su memoria permanecieron como habitaciones cerradas, inaccesibles, llenas de historias que nadie más podrá contar. Y aunque hoy puede caminar, conversar y disfrutar de su familia, vive con la sombra constante de lo que estuvo a punto de perder. Esa es la realidad de muchas enfermedades neurológicas. Incluso cuando ganas la batalla, puedes quedar con cicatrices que te acompañan toda la vida. El valor de compartir un caso así da en la conciencia que puede despertar. Hay quienes, después de escuchar historias como esta, deciden finalmente ir a esa revisión médica que han postergado por años. Otros cambian hábitos nocivos por otros más saludables. Y algunos, simplemente, aprenden a escuchar las señales de su cuerpo con más atención. Si esta narración logra que aunque sea una sola persona detecte a tiempo una enfermedad y salve su vida o su salud, entonces habrá cumplido su propósito. Proteger el cerebro no es una tarea que se delega. Es una responsabilidad personal y diaria. Requiere disciplina para mantener buenos hábitos, humildad para reconocer que no somos invencibles y decisión para buscar ayuda cuando algo no está bien. No importa si eres joven o mayor. Si crees que estás en tu mejor momento físico o no, el cerebro es tan vulnerable como es valioso.
y cuidarlo debería ser una de nuestras prioridades más importantes. Quiero despedirme agradeciéndote profundamente por haber llegado hasta este punto del video. Sé que no es un tema ligero, y que escuchar sobre enfermedades graves no siempre es fácil, pero también sé que la información es una de las herramientas más poderosas que tenemos para protegernos. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si sientes que aprendiste algo nuevo, o que ahora ves la salud desde una perspectiva diferente, entonces hemos dado un paso importante juntos. Te invito, con mucho respeto, a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás información clara, precisa y fundamentada sobre temas de salud, que pueden marcar la diferencia en tu vida y en la de quienes te rodean. Al suscribirte, no solo recibirás alertas sobre nuevos videos, sino que formarás parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje y la prevención. Compartiremos historias reales, consejos prácticos y explicaciones detalladas que te ayudarán a tomar decisiones informadas sobre tu bienestar. Además, tu apoyo nos permite seguir investigando, creando y difundiendo contenido que puede salvar vidas. Así que, si valoras tu salud, si quieres estar mejor preparado para enfrentar lo inesperado y si crees que la información puede cambiar destinos, suscríbete. No es solo un clic, es un compromiso contigo mismo y con las personas que quieres. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu confianza. Te espero en el próximo video, con la esperanza de que cada palabra aquí compartida sea una semilla de conciencia y cuidado que dé frutos en tu vida.